Hola, hola, hola a todos. Dios les bendiga grandemente, grandemente. Les saludo a todos con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, voy caminando en este camino hacia atrás. Bueno, Dios les bendiga a todos, a todos. Qué hermoso lo que Dios ha permitido. Amén. La ciencia aumentada y todo esto. Ahí hay una cosa que se ve. Gloria a Dios. La sacamos. Amén. Dios les bendiga a todos, amén. Que la paz de Jesús sea en su vida, amén. Aquí que es lo que se ve. Amén. Dios les bendiga a todos, a todos, a todos, amén. Entonces, eso mismo es. Entonces, Dios les guarde, amén. Y sea muy bienvenido a este su programa, amén. Hoy día vamos a voy a compartir una palabra de Dios, amén, una palabra buena del Señor que le va a ayudar mucho, así que póngase firme ahí, póngase en contacto con nosotros, amén, y bendeciremos mucho al Señor con esta palabra, amén. Dios nos bendice a través de esta su palabra, amén. Damos gracias a Dios por esa misericordia tan grande que tiene para con nosotros, nuestra vida, amén. Así que vamos a leer, bueno, estamos en Segunda de Reyes 7, 1, 20, pero antes voy a compartirle. Aquí dice una mentalidad de restauración. Usted tiene que tener una mentalidad. Esa mentalidad no nace con nosotros, sino que se hace, ¿cierto? Una mentalidad a través de la palabra de Dios, una mentalidad de restauración. Pensar que Dios sí le va a restaurar, Dios va a restaurar todo lo que ha perdido, los años que ha perdido, tal vez años que usted por error, porque la misericordia de Dios es más grande que nuestros errores y a veces cometemos muchos errores y perdemos tiempo, perdemos años de nuestra vida, amén, perdemos muchas cosas, pero Dios restaura todo eso, Dios es bueno, restaura incluso lo económico, todo lo que perdimos, a veces perdimos cosas, es verdad, a veces porque también estamos así, porque también cuando tenemos que dar a Dios la ofrenda, el diezmo, no lo damos y nos comimos la semilla, pero tenemos que aprender también a darle a Dios, amén. Tenemos que aprender a tener una mentalidad de restauración, porque Dios restaura eso, y pensar una mentalidad de restauración significa que vamos a pensar que Dios sí nos va a restaurar todas las cosas que hemos perdido, incluso el tiempo. Dicen que el tiempo no vuelve atrás, es verdad, pero sí Dios restaura lo que no pudimos hacer, por nuestro error no pudimos hacer, no pudimos lograr más cosas, o no pudimos, porque estábamos tal vez en el vicio, en el error, fuera del Señor, y perdimos tiempo. Pero Dios restaura, incluso Dios restaura los talentos, Dios restaura las visiones, Dios restaura todo lo que nos ha dado. Amén. Solamente tenemos que tener esa mentalidad. Dice, porque si nos mantenemos en fe, Dios restaura todo. Es fe también, tienes que tener fe que Dios va a restaurar y todo, y mejor, y va a ser mucho mejor que antes, ¿cierto? Porque la misericordia de Dios es más grande que nuestros errores. En Éxodo 22:1 dice, cuando alguno hurtare buey o oveja y le desgollare o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes, o sea, por un buey tiene que pagar 5, y por aquella oveja 4 ovejas, o sea, si alguien se robaba un buey, tiene que pagar 5 bueyes, y por una oveja 4 ovejas, o sea, realmente restaurado, buey 5 bueyes más, oveja 4 ovejas más. Esa era una ley que tenía Dios en la ley mosaica, amén. En Isaías 42 dice, hablad al corazón de Jerusalén, amén. Jerusalén es nosotros, la iglesia, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, amén. Hay un tiempo ya cumplido, que su pecado es perdonado. Si solamente tenemos que venir al Señor y su pecado es perdonado, de que donde ha recibido
que doble, por eso que hay una restauración, porque doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, el doble ha recibido de la mano del Señor. Claro, porque le pedimos perdón al Señor, ¿cierto? Y Él restaura esos años perdidos, ese tiempo perdido, Él lo restaura. Le pedimos perdón al Señor y Él lo hace. Qué lindo es el Señor, amén, el doble, amén. Dice, la idea de Dios de restaurar, la idea de Dios es incrementar, o sea, abundar, mejorar, ascender, te va a ascender y tener lo mejor, vas a tener lo mejor. Dios hará que el enemigo pague todo lo que debe, amén. En Joel 2:25 dice, yo os restituiré los años que comió la oruga. Primero la oruga come algo y deja un poco, ¿cierto? Pero después viene la langosta, deja otro poquito, y después deja el pulgón y deja otro poquito, lo último, y el revoltón. O sea, no queda nada. Mi gran ejército que envié contra vosotros, Él va a restituir lo que comió. Primero viene uno a comer, después viene otro, viene otro, y no deja nada, pero Dios va a restituir eso que el enemigo nos robó. Tal vez ha sido tiempo, o tal vez ha sido tiempo de ministerio, tal vez ha sido tiempo que tú has querido levantarte y no has podido, los vicios o tiempo que perdiste o caíste en un pecado, no sé, pero Dios lo va a restituir. Pero lo único que hay que tener es esa mentalidad de restauración, o sea, esa fe, porque es solo venir al Señor, pedirle perdón, Señor, perdóname, y venir al Señor de corazón, y Dios te va a restaurar. Dios va a restaurar la familia. Mira, hay algo importante. A veces hay matrimonios que por la gracia y la misericordia de Dios se han separado, sí, por cierto, pero después se vuelven a juntar y su matrimonio es 100 veces mejor. O sea, esa es la restauración de Dios. Hay padres que han dejado a sus hijos, pero después los vuelven a encontrar, o hijos a su padre, y viene una restauración de Dios que es 100 veces mejor. Y eso es de Dios, por eso nosotros tenemos que tener esa mentalidad de restauración. Ahora, Dios está lleno de misericordia, amén. Dios está lleno. Tenemos que tener la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Fe, que Dios va a restaurar. Entonces, en 2 de Reyes 8:2-6, no lo voy a leer porque es medio largo, pero aquí se lo voy a decir. Aquí la Biblia dice que una mujer, ¿cierto? A aquella cuyo hijo, él había muerto, el hijo de aquella mujer, y Eliseo había orado para que Dios lo hiciera revivir, y revivió, resucitó. ¿Ya? Entonces, después Eliseo le dice a esta mujer que vaya al lugar de los filisteos, se vaya a la ciudad de los filisteos, porque estaba pasando un hambre en esa ciudad, había pobreza, había hambre. Entonces, ella se fue por 7 años a la ciudad de los filisteos. Se fue y al regreso, ella quería regresó, pero cuando regresó su casa estaba totalmente ocupada. Entonces ella no podía ocupar su casa, pero dice la palabra de Dios que ella fue a hablar con el rey, y ella iba a hablar con el rey, le estaba contando. Entonces Giezi, el siervo de Eliseo, dice que él estaba conversando con el rey. Entonces el rey le pregunta, yo creo que esto fue, la mujer no alcanzó ni a decirle, cuando Giezi estaba conversando con el rey, y entonces el rey le dice, dime todo lo que ha hecho Eliseo. Entonces le contó que él había hecho vivir a un niño, por supuesto que es Dios, pero que había hecho vivir. Entonces ve a la mujer, y justo Giezi le dice, esta es la mamá del niño que Eliseo hizo vivir. Entonces inmediatamente el rey le dice qué es lo que ella quiere, qué es lo que desea, y ella le dice que quiere su tierra, y no solo era una casita, sino tenía tierras. Durante 7 años se había ido y se habían apoderado de
de la siembra, la cosecha, todo eso. Pero manda a un eunuco, ¿cierto? El rey, para que a ella le restituyan, le restauren. Por eso se llama mentalidad de restauración. Para que le restauren toda, le devuelvan su casa y le restauren todos. Y sobre todo los 7 años de cosecha tienen que restaurárselo, devolvérselo. Mira qué hermoso es. A veces pensamos, Dios, ¿cuándo será el día que me restaure o que me paguen el que me debe? Pero Dios tiene un plan, Dios tiene un plan. Mira qué hermoso, qué maravilloso es el Señor. Dios tiene un plan, una mentalidad de restauración. Y aquí vemos como Dios permitió que aquel rey le enviara al eunuco y le restauró todo lo que ella necesitaba. A veces solamente tenemos que tener la mentalidad de restauración. Dios va a restaurar el tiempo que hemos perdido, va a restaurar lo económico que hemos perdido, va a restaurar. A veces hay cosas que compramos y que no deberíamos de comprar. Entonces de repente, no sé, pues Dios permite que las devolvamos, las vendimos o no sé, pues las pongamos en internet, ¿cierto? Y las vendimos y Dios nos restaure ese dinero que hemos perdido. Solamente tenemos que tener la mentalidad de restauración en Dios, que Dios lo hace. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora está en Salmo 66, 12, dice: hombres, hiciste subir sobre nuestra cabeza. Hombres, ¿cierto? Hombres, hiciste subir sobre nuestra cabeza. Entramos en fuego y en aguas. Tú sabes que puede entrar en aguas y en aguas profundas. Y sacástenos a la hartura. ¿Qué significa? Entramos en fuego, en agua, y nos sacó en lugares de gran abundancia. Eso significa, no dice altura, sino hartura, sitios de gran abundancia. Vinieron hombres, vinieron a hacer la guerra, entramos en fuego, entramos en agua, pero tú nos sacaste en gran abundancia, nos diste gran abundancia. Bendito sea el Señor. Ahora hay otra parte que yo quiero leerles, que está lo que leímos ahí, está en 2 de Reyes 7, del 1 al 20, que tengo es muy largo, así que no se lo voy a decir, por supuesto leer, si no se lo voy a decir. Amén. La Biblia dice que había un hambre en la tierra, en la tierra del pueblo de Dios, había hambre. ¿Por qué? Porque estaban los sirios estaban allí y claro, ellos no dejaban que hubiera una buena economía en el pueblo de Dios. Entonces estaban los sirios rodeando, estaban en un campamento ellos. Entonces dice la Biblia, ellos tenían banquete, tenían ganado, tenían de todo, pero el pueblo de Israel estaba pasando un hambre terrible. Entonces Eliseo dice, mañana a estas horas va a costar la harina o la cebada, por ejemplo, $1, una cosa así. Un saco de harina va a costar $1. Un ejemplo, amén, o sea, de harina, porque no lo va a entender usted así, pero dice, es un ejemplo, un saco le va a costar $1. Entonces, dice que había un joven donde el rey se apoyaba sobre él, un joven que estaba al lado y le dijo, y ese joven dice, si Dios hiciera ventanas en los cielos, esto no va a suceder. O sea, y Eliseo le dijo, tú lo vas a ver, pero no vas a disfrutar, no vas a comer de ello. Tú lo vas a ver como Dios lo hace, pero no vas a disfrutar de ello porque no creyó. Por eso que hay que tener fe, una mentalidad que Dios sí va a restaurar. Dios restaura las cosas. ¿Y qué es lo que pasó? Que dice que la Biblia que habían 4 leprosos. Entonces estos 4 leprosos dijo, si estamos aquí vamos a morir. Si vamos al campamento de los sirios, a lo mejor también nos matan, muramos, pero mejor que vamos, morimos aquí o morimos allá porque tenemos hambre, vamos a morir igual, así que por último lo intentamos. Y dice que cuando fueron, y esto fue de noche, y fueron los 4 leprosos, dice la Biblia, fueron al lugar, al campamento de los sirios, y dice que, pero en ese momento que ellos iban 4 leprosos, imagínense, 4 leprosos, el leproso sabe cómo es que se le va cayendo la piel, todo eso. Entonces dice la Biblia que mientras ellos iban, el Señor mismo hizo que los sirios escucharan sonidos de galope de caballo, galope de jinete, galope de carro, de ejército, un ruido espantoso.
espantoso. Ellos escucharon eso y eran los pasos de los cuatro leprosos, pero ellos escucharon todo eso y se dijeron entre sí, el rey de Israel se ha juntado con otros reyes y vienen en contra de nosotros, huyamos mejor. Y huyeron y huyeron de tanta prisa que dejaron todo, dejaron vestidos botados, dejaron todo, caballo, asnos, todos los tesoros que ellos tenían, dejaron todo botado. Entonces, porque Dios permitió ese ruido para que ellos tuvieran miedo. Y la Biblia dice que llegan los leprosos y se encuentran que hay caballo, que hay asno, que hay comida, que hay vestido, pero no hay nadie, ni una persona. Entonces ellos empiezan a comer, a disfrutar, a ponerse los vestidos y lo empiezan a comer, a disfrutar y todo lo que había lo guardan. Después van a otro lugar, también comen, disfrutan todo y también lo guardan. Y después dijeron entre ellos, nosotros no estamos haciendo bien, porque mañana cuando ya amanezca, la maldad va a caer sobre nosotros, van a descubrir que nosotros no hicimos bien, no avisamos. Entonces fueron y dijeron, vamos a avisarle al rey. Y dieron voces. Tú sabes que los leprosos no se podían acercar a la ciudad, no se podían acercar a las personas. Entonces dieron voces y dijeron, en el campamento de los sirios hay de todo y no hay nadie, hay de todo, hay vacas, caballos, de todo. Hay comida, hay vestido, hay oro, hay plata y de todo, pero no hay nadie. Todos se huyeron. Entonces los que estaban arriba, los que estaban digamos, los centinelas, de portero, dieron el aviso adentro al rey. Entonces el rey dudó un poco y dijo el rey, si nosotros vamos, seguro que los sirios están escondidos y van lo que quieren es que vamos para que nos atacarnos. Y no era así, así que mandaron a algunos a ver cómo era el lugar y fueron y hallaron tal como los leprosos lo habían dicho. Estaba todo lleno de mercadería, de vestidos, de ropa, de oro, de plata, de animales, todo. Estaba toda la comida, todo ahí. Pero no había ninguno. Y fueron a dar el aviso al rey. Y el rey puso aquel varón que dice que dijo si Dios hiciera ventana en los cielos, esto no va a ocurrir. O sea, dijo, ocurrirá si Dios hiciera ventana en los cielos. Entonces, lo puso a la puerta de la salida del pueblo de Israel, a la puerta. ¿Y qué es lo que pasó? Que vino todo el pueblo y supo que había comida, entonces todo el pueblo fue corriendo y atropelló a aquel varón y lo mató porque cayó al suelo y lo pasaron a llevar y lo atropellaron, como Eliseo había dicho. Tú lo vas a ver, pero no vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque no tenía una mentalidad de restauración. Tenemos que tener una mentalidad que Dios sí va a restaurar. La Biblia dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Tenemos que creerle a Dios. Hay momentos que tenemos que creerle a Dios. A veces hemos gastado muchas cosas, es cierto, por la obra de Dios. Amén. Hemos gastado cosas, hemos hecho incluso gastos, ¿cierto? A veces gasto innecesario, podrías decir tú, pero Dios todo lo restaura. En las cosas de Dios no es, pero a veces sí cometemos errores y por los errores, pero la misericordia de Dios es más grande que los errores. Así que tenemos que tener siempre una mentalidad de restauración. Dios va a restaurar todo lo que el enemigo nos robó, todo lo que el enemigo nos ha robado durante toda nuestra vida, nuestra infancia, nuestra juventud, nuestra edad adulta. Todo lo que el enemigo te ha robado, Dios te lo va a restaurar, te lo va a recompensar. Es solo buscar su presencia. Tenemos que tener esa mentalidad. Recuerde que este joven, dice que este joven, el rey se apoyaba sobre él, ¿cierto? Apoyaba sus brazos sobre él, pero él no lo creyó, porque él dijo, aunque Dios hiciera ventanas en los cielos, esto no sería así. Pero Eliseo le dijo, tú lo vas a ver, pero no vas a comer, no vas a disfrutar. Y así mismo fue. El pueblo lo atropelló. Vamos a creerle a Dios, porque si Dios dice
dice que Él nos va a restaurar, como aquella mujer también, cierto, que se fue a la ciudad de los filisteos y luego volvió después de 7 años, todo le fue restaurado. Entonces dice que todo lo que nos ha comido los enemigos, cierto, Dios lo va a restaurar, lo vamos a creer en Dios, vamos a creer. Sí hemos perdido, a veces hemos perdido tiempo, a veces hemos perdido cosas, a veces hemos perdido muchas cosas, pero Dios las va a restaurar. Amén. Le vamos a creer a Dios. Antes de terminar, bueno, no sé quién está aquí. Amén. Si quiere escribirnos, nos puede escribir, porque mucha gente no está viendo, pero no está escribiendo. Escriba, amén, mande un saludo, cualquier cosa que usted quiera, amén. Dios lo bendiga, pero antes de dejar esto, quisiera, si alguna persona quiere recibir a Jesucristo, este es el momento que tú lo hagas, amén. Repite después de mí: Jesucristo, vengo a ti, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y lávame con tu sangre. Y toma el control de mi vida. Sáname y sálvame. La presencia de tu Espíritu Santo cae sobre mí, arrancando toda tristeza y resentimiento. Contigo puedo perdonar y ser libre. En el nombre de Jesús, amén. Voy a orar por usted y por todos. Padre, Dios mío, oro por los que te reciben, Padre, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús los ato a la cruz de Cristo, a la salvación y a la vida eterna. Yo declaro que que han sido libres de las potestades de las tinieblas y trasladados al reino de tu amado Hijo. Padre, Dios mío, oro por todos los que están en mi internet, en todas las áreas. Oro por todos los conocidos y por conocer todo tu siervo, tu sierva. Oro por tu iglesia, Señor. Tú eres la cabeza, Señor. Nosotros somos tu cuerpo, Padre, Dios mío. En el nombre de Jesús, oro por tu pueblo de Israel, del más grande al más pequeño. Oro por los gobiernos, los que están en eminencia, Padre, en el nombre de Jesús, para que podamos seguir predicando libremente y podamos, Señor, vivir tranquilos mientras vivamos en esta tierra. Oro por nuestra familia y las familias que están más lejos, Señor. Oro por todos nuestros animalitos y de norte a sur, de este a oeste. Oro por cada anciano, adulto, joven, niño, bebé, los que están en el vientre de su madre, los que están naciendo, los que están siendo abortados. Padre, Dios mío, por todos los animalitos, las aves, los peces, las plantas, los árboles, por todo aquel que sufre, que llora, que gime, todo aquel que está amarrado, enredado, encerrado, atrapado, todo aquel que ha sido secuestrado, robado, perdido, vendido, todo aquel que es abusado, maltratado, abandonado, que vive en estado de calle. Señor, Dios mío, tu mano de misericordia le alcance, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, Dios mío, gracias, Padre. Todos los que han venido a la congregación vienen y vendrán y volverán a venir, Padre, Dios mío, los bendigo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Dios mío, te bendigo, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, te doy toda exaltación y todo yugo del diablo, del mundo de la carne, todo yugo de posesión, obsesión, opresión demoníaca cae por tierra, se corroe, se oxida, se pudre y las vidas son sanadas, son libertadas, son ayudadas, son bendecidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, y gracias, Señor. Toda la gloria, la honra, la alabanza es para ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este programa. Gracias por cada vida, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, estamos viendo aquí. Sí, yo no lo voy a nombrar porque solamente lo están viendo, pero si usted me escribe, yo le respondo, amén. Pero que Dios les bendiga a todos, les saludo a todos con la paz de Jesús, un abrazo grande para todos, un ósculo santo, y nos estamos viendo con la ayuda de Jesucristo, amén. Tengo una mentalidad de restauración, Dios va a restaurar, créale a Dios, porque esto es fe, amén, esto es fe, amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Recibimos esa restauración en el nombre de Jesús. En todas las áreas recibimos restauración en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.